cosa es la religiosidad de consumo? Uno de los temas que quiero abordar respecto de los intereses que tenía Fernando Fuenzalida en el mundo de la antropología es la particular atención que él le prestaba a las expresiones del movimiento New Age que él conocía y que, digamos, con el que se vinculó desde tiempos antiguos. Lo New Age puede ser entendido como la expresión de distintas manifestaciones de origen inicialmente religioso, pero que están mezclados en diferentes maneras de expresión en la actualidad. Por ejemplo, el estudio de los ángeles, de las hadas, por ejemplo, el uso de las bolas chinas, por ejemplo, o con su correspondiente símbolo de el yin y el yang. Por ejemplo, el uso de piedras protectoras como la turmalina o de repente el uso del cuarzo. También distintos sistemas adivinatorios, como por ejemplo distintas cartas de tarot o también sistemas de adivinación vinculados con arquetipos, múltiples también temas que han sido de interés desde los años 60, 70, como el tema de los chakras, o el tema de la curación a través de las manos, o el tema de las psicofonías, también no, el interés sobre magos, mediums, santos, el distinto desarrollo de estudios acerca de los fenómenos parapsicológicos, incluso, ¿no? El entrecruzamiento de distintas manifestaciones, como por ejemplo las apariciones de las vírgenes o de la Virgen María, vinculadas con una posible visita extraterrestre, ¿no? La presencia de ovnis, UFOs y similares. Bueno, todo eso era un escenario rico para explorar para Fernando y para algunos de los alumnos y alumnas que nos interesaban esos temas. Pero la expresión New Age, el movimiento de estos rasgos, elementos que como vemos eran amplios y hasta parecían en realidad poco serios, en donde era difícil poder abordarlos desde una perspectiva académica, bueno, Fernando también los exploraba. Pero es que yo creo que él anticipaba de que la existencia de esos rasgos de New Age estaban manifestando el surgimiento de una nueva espiritualidad, un nuevo tipo de espiritualidad. Y ese nuevo tipo de espiritualidad se daba en unas condiciones muy particulares que tal vez eran propias del siglo XX, en donde el régimen o los regímenes de sistemas económicos de mercado se habían impuesto. Es decir, así como en un mercado convencional uno va a adquirir productos distintos que son ofrecidos por diferentes vendedores, lo que él encontraba es que también las personas que buscaban su propio camino espiritual tenían como una gran oferta de organizaciones religiosas o pseudo religiosas que les ofrecían acceder a la verdad, les ofrecían acceder al misterio, les ofrecían rituales particulares, prácticas para poder conectarse con el mundo de lo divino, con el mundo de lo sagrado. Y entonces nos encontrábamos en en un curioso escenario que tal vez nunca había existido del mismo modo en el pasado y es como una especie de mercado religioso. Ahora, la peculiaridad de este tipo de fenómenos, que si quieren podemos llamarle religiosidad de consumo en ese sentido, ¿no? Sí, religiosidad de consumo, es que los componentes de ese mercado, los símbolos que acá vemos, por ejemplo, o que les acabo de mostrar, son símbolos que han sido extraídos de sistemas religiosos tradicionales, convencionales, antiguos, arcaicos, y resignificados, puestos en otro escenario. ¿No? Yo no tengo que necesariamente ingresar a una organización en donde, o una institución o un maestro que a través, después de 500 o 600 años, en el uso de determinadas piedras medicinales, me enseña cómo utilizarlas, sino que ahora está puesta a la venta para que cada uno pueda encontrar su forma de podérselas apropiar. O de repente hay grupos que enseñan el uso de estas técnicas de maneras distintas y hasta tal vez contradictorias.
Entonces Fernando era capaz de leer que en ese mercado de lo religioso existían claramente elementos espirituales, tradicionales, que habían sido desfasados de su realidad original y estaban siendo manipulados de otra manera, casi de manera al estilo del libre albedrío. Ese escenario, que es un escenario caótico, representaba también una búsqueda distinta de lo sagrado, una búsqueda distinta por lo religioso. Y yo creo que ahí había un valor que nosotros también, como estudiantes de Fernando, también exploramos, ¿no? En sus propios cursos con él. Ahora bien, creo que la perspectiva que tenía Fernando sobre esta religiosidad era una religiosidad institucionalizada, pero me da la impresión de que estos elementos religiosos reutilizados por cada persona en su estilo, a su modo, podían permitir encontrarle a los nuevos buscadores de lo espiritual sentidos que de pronto una institución no podía ofrecer. Pero eso lo hablaremos más adelante.